Con esta contundencia de la caja de Pandora recién sacada del horno, entramos esta tarde maravillosa. Muy buenas tardes, Joan Piqué. Bienvenido a tu casa. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Gracias de nuevo por una vez más ofrecerme este lugar fantástico para poder hablar de los misterios de Oriente y la magia de Japón. Misterios tuvimos el jueves con el grupo de personas que estuvimos haciendo el ritual de fuego que no fue más allá, yo tenía mis dudas. Fue fantástico poder estar contigo personalmente y con el grupo de amigos que nos acompañó a hacer este ritual tan maravilloso que el día de tu santo, de Joan, estuvimos aquí en Barcelona. Muchísimas gracias, Joan, por todo. Bueno, algo inolvidable. Gracias, Xavi, por venir. Gracias a todos. La verdad que fue algo impresionante. La queimada, el conjuro, increíble. Y el ritual de Mikio que hicimos estuvo muy bien para rememorar a la memoria de Mikao Usui, el creador del Reiki, y que la gente conozca qué es realmente el Reiki, de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Hoy también vamos a hablar un poquito de este tema. Los orígenes del Reiki a veces se remontan, para los que indagamos y tiramos del hilo, al mundo de los samuráis. Por ejemplo, el mismo Mikao Usui, como comenté en programas anteriores, viene de ancestros samuráis, o sea, es un linaje samurái. Luego describiré con más detalles qué quiere decir esta palabra, samurái. Hoy he querido, de los muchos samuráis que se mencionan cuando vamos a Japón y cuando hablamos de este fenómeno, que sin lugar a dudas tiene protagonismo, pues aparte de hablar del linaje del señor Usui, pues hablamos de otros, como por ejemplo, hay uno que me encanta, que también dedicaremos un programa, porque dicen que a este samurái llamado Yoshitsune lo entrenó el rey de los duendes. El rey de los duendes en una montaña que yo siempre menciono mucho, que es el Kuramayama, que sería el Montserrat de Japón. El Montserrat que tenemos aquí en Cataluña, donde ocurren fenómenos extraños, pues en Japón está el Kuramayama, donde muchas personas han hecho ahí un ayuno, donde se dice que se ven ovnis, que pasan cosas extrañas y vive el rey de los duendes. En esa montaña se dice que Yoshitsune, siendo niño, fue abandonado en esa montaña y entrenado por el rey de los duendes, llamado Tengu. Entonces, bueno, ahí dedicaremos otro programa, porque hoy quiero dedicarle este programa a Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi, quien fue alguien ejemplar, y por eso hemos puesto el subtítulo del poder de la fuerza de voluntad. Porque fue un hombre que tuvo que vencer grandes adversidades, un hombre que tuvo una fuerza increíble, una astucia, una inteligencia, y hoy quiero hablar de él. Quiero hablar de él porque han pasado momentos, hemos pasado, y hay gente que todavía lo está pasando, con todo lo que ha ocurrido, momentos muy duros, muy difíciles, terribles, y por eso ver a alguien en la historia que puede ser un ejemplo para nosotros, nos puede inspirar para tener esa actitud de guerrero de la luz, esa actitud correcta que nos da la fuerza de voluntad para que nuestra actitud ante las adversidades sea la correcta. Vamos a hablar quién fue Toyotomi Hideyoshi, que últimamente se ha puesto a nivel histórico, otra vez en boca de todos los que nos gusta Japón, gracias a una serie que salió no hace mucho, dedicada al mundo samurái en Netflix. Creo que fue, yo no tengo televisión, pero me pasaron un enlace y pude ver la serie entera de los samuráis, y ahí se hablaba de Toyotomi Hideyoshi. Este señor era de religión sintoísta. Ahí vemos cómo era un hombre muy espiritual, un hombre de guerra, un hombre astuto, pero con ética. Al menos al principio. Al principio era un hombre con ética. Luego quizás la guerra lo cambió. Vivió cosas muy duras, pero en sus inicios era un hombre ejemplar.
Yo creo que hasta el fin, ¿eh? Lo que pasa que luego se volvió un dictador y quiso conquistar el mundo y eso acabó con él. Pero en un principio era un hombre con un gran corazón, un hombre espiritual, de interés y de creencia sintoísta. Este señor nació en el año 1537, el 2 de febrero de 1537, y falleció el 18 de septiembre de 1598. Falleció de anciano. Es algo extraño, porque en aquella época lo normal era que fuese asesinado, traicionado o muerto por enfermedad o por guerra. Este señor es digno de mencionar porque consiguió pacificar Japón. Cuando él era joven, era uno de sus sueños, que hubiera paz en todo Japón. En aquella época la guerra era continua. Japón siempre vivía en guerra y uno de sus anhelos era que hubiese paz en el país. Y lo consiguió. Después de largo tiempo y mucha paciencia y fuerza de voluntad, consiguió que algo aparentemente imposible fuera real. Aparentemente imposible porque os voy a decir algo. Era de familia humilde, de familia de campesinos. Su padre era un campesino. Entonces, por jerarquía, era imposible llegar a ser el gran gobernador de Japón, llegar a ser el shogun. Y lo consiguió. Pero bueno, eso vamos a ver cómo fue toda esa trayectoria, desde que fue un niño hasta que llegó a ser emperador de Japón. Se dice en la historia que él, aunque vino de familia humilde, consiguió estar hasta el fin en actividad intensa. Hasta que incluso grandes personas poderosas feudales de la zona, que eran sus grandes enemigos, llegaron a ser sus grandes aliados. Incluso grandes enemigos que tuvo llegaron a ser plebeyos estando a su servicio. Este señor, Toyotomi Hideyoshi, también le debe su espiritualidad a la ceremonia del té y a la poesía. La ceremonia del té se hacía mediante un ritual budista muy hermoso, que es toda una meditación. Entonces, hay diferentes formas de servir el té. La gente conoce servir el té como de manera para tomarse algo ritualísticamente, pero antes de llegar a ese punto, de forma tradicional, se hacían unas meditaciones muy largas para entrar en ese estado de comunión con el infinito, de comunión con los dioses y con la armonía en el corazón. Ese es el verdadero origen de la ceremonia de té. También fue un hombre que profundizó en la poesía y, bueno, os voy a decir aquí algunas cosas que he apuntado para deciros. Dejó, cuando falleció, a su hijo siendo un niño. Este señor tuvo 2 hijos, uno de ellos falleció y el otro, siendo niño, cuando él falleció, tuvo que ser el que se encargara de mantener la paz en Japón. Lo que pasa que era un niño y dejó su padre, Toyotomi Hideyoshi, antes de fallecer, 5 regentes que tenían que cuidar de este niño y llegar a un consenso como una especie de democracia para que hubiese paz en Japón. Bueno, en principio todo el mundo respetaba a Toyotomi Hideyoshi, a pesar de todas las cosas que voy a decir después, y cuando él falleció, uno de estos 5 regentes que él había nombrado para
sostener esa paz en Japón y cuidar del futuro sucesor, salió de este consenso, era Tokugawa Ieyasu, que yo confieso es uno de mis samuráis favoritos, y así empezó una nueva guerra por esta separación de Tokugawa y Ieyasu, que se enfrentó a los otros 4 regentes. La intención de este nuevo gran daimyo, gran señor feudal, era la misma: pacificar Japón y que acabaran las guerras con China y Corea. Lo consiguió. Se dice de Toyotomi Hideyoshi que en 1585 hizo una ceremonia de té en un día a 803 personas. Esto fue algo histórico. Hizo un gran ritual para demostrar que la clase plebeya y la clase samurái era lo mismo a nivel personal. Era como un desafío. Él, siendo samurái, podía servir el té, podía hacer ese trabajo. Además, lo hizo a 800 personas. A 800 personas les sirvió el té y en un día. Esto fue algo histórico. Gracias a Toyotomi Hideyoshi y su gran corazón en sus inicios, antes de que se torciera por la sangre de la guerra, hizo que se consiguiera disminuir la delincuencia en Japón y construyó en este banner de este vídeo tan hermoso que nos han hecho, se puede ver el castillo de Osaka. Esto se lo debemos a Toyotomi Hideyoshi. El castillo de Osaka es increíble. Yo tuve la suerte de poder estar ahí y darme cuenta realmente de lo que pasó. Los que sentimos un poquito la energía, aunque es un castillo muy hermoso, que está cerca del aeropuerto, es un sitio turístico enorme, es como decir en Barcelona la Sagrada Familia, ¿no? Es algo increíble. Pues el castillo de Osaka es algo increíble, fantástico, digno de ver. Pero cuando llegamos a ese recinto, algo me pasó. Luego enseñaremos unas fotos. Algo que me pasó y fue mi primer viaje a Japón. Recuerdo que yo fui a ese castillo y en ese momento me di cuenta de lo que era un samurái. En ese momento sentí la impronta que hay en ese sitio y de lo que es la guerra. No es agradable. En Occidente tenemos una idea muy romántica de lo que es un samurái, muy hermosa, pero en realidad era gente de guerra, gente de guerra. La guerra es lo peor que puede haber en una nación. Entonces, en ese lugar, el castillo de Osaka, aún hoy está la memoria de los ríos de sangre que hubieron en aquella época. Hubieron muchas guerras en ese castillo y eso aún se nota. Antes de llegar al castillo, se nota esa energía que hay en ese lugar. Bueno, ha quedado ese monumento, hoy hermoso, rodeado de un parque muy bonito. Eso se lo debemos a este señor, Toyotomi Hideyoshi. También abrió muchas rutas comerciales, hizo algo también un poco mal visto, que fue expulsar a los cristianos de Japón. Expulsó a los cristianos, pero los cristianos ya estaban. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó algo, como decía un comunicado que él envió, expulsaba a los cristianos porque los padres, gente de bien, destruían los templos del Shinto y del budismo. Por eso decidió darles 20 días para que abandonaran el país y prohibió imponer a otras religiones o molestar con ellas. Así envió ese comunicado. Es algo curioso porque aún hoy, bueno, el Reiki no es ninguna religión, ¿no? Pero en todos estos años, pues me ha aparecido mucha gente, ¿no? Mucha gente imponiendo su religión o quisiendo
ganar adeptos, ¿no? Me han venido pues muchas personas de diferentes religiones, de diferentes tradiciones místicas, esotéricas. Entonces, bueno, en aquella época, pues esto también pasaba, ¿no? Es un continuo en la historia, ¿no? Que las religiones a veces son invasivas, ¿eh? A veces son como quieren monopolizar, monopolizar la figura de Dios. Y eso un poco pasó en aquella época, en el año 1500. Entonces, bueno, en principio los japoneses son de una idea de sincretismo, ¿no? De unir todo, de que convivan todas las religiones en unión. Pero en aquella época el cristianismo, ya sabéis, era eh, algo espiritual que tenía una intención de invadir y luego reinar. Entonces los japoneses se dieron cuenta de esto. Cuidado, están destruyendo nuestras religiones, el budismo, el shinto. Pero bueno, hay que echarlos. Por eso los occidentales nos hemos ido ganando muy mala fama a lo largo de todas las generaciones. Incluso se llegó a cerrar Japón por más de 200 años, casi 300 años. Japón se cerró al extranjero. Bueno, ocurrió esto anecdótico, que se lo debemos a Toyotomi Hideyoshi, que expulsara a los cristianos de Japón. Incluso otras de sus iniciativas en su periodo de reinado, que fue muy largo, fue prohibir las armas. Fue algo muy bueno, que la gente no tuviera armas. En el año 1500, prohibido las armas. Solamente pueden llevar las armas la gente militar. Y él también creó así las clases, los campesinos en el campo y los soldados en la guerra. Son diferentes clases, cada uno su oficio. Y así también pues, hizo la confección del catastro, los pesos y las medidas, creó una moneda única, incluso las primeras cárceles japonesas las creó él. Este señor dejó un gran legado cultural. Aquí vemos algunas fotos que he elegido. Por ejemplo, aquí tenemos un templo que también tuve la suerte de estar, es Patrimonio de la Humanidad, es el santuario de Itsukushima. Itsukushima es una puerta Tori. Esto viene de la religión del Shinto, que luego veremos. Es algo muy bonito. Aquí cerca de aquí hay muchos templos. Está la isla de los conejos, una isla que está llena de conejos, una isla que está llena de ciervos. Es un lugar donde hay una energía increíble. Tenemos por ahí otra imagen. ¿Podemos ir a la otra imagen? Quizá Xavi no me está escuchando, así que sigo la charla. Perdón, te estaba hablando, pero no tenía micrófono. Sí, te decía, si quieres sigue la charla, que se me ha colado la imagen, no era la intención en este momento, porque no me la has Vale, pedido, vale. y que estaba haciendo las pruebas con el software. O sea, que descargo las imágenes y continúa con la tertulia. Vale, Venga, gracias. pues nada, no hay problema. Bueno, pues nada, ya sabéis, el Shinto es muy popular. Quien haya visto Memorias de una geisha, bueno, quien no la haya visto, por supuesto se la aconsejo. Es una película donde aparecen muchas puertas Tori, que es lo que ahora ha aparecido en pantalla. Son puertas que te abren la puerta del cielo. Entonces Japón está lleno de puertas Tori y quizás la que ahora ha aparecido en pantalla es la más popular de todas. Bueno, estaba hablando del legado que este señor, Toyotomi Hideyoshi, uno de los samuráis más famosos de Japón, dejó. Su padre, recordamos, fue agricultor. Esto es increíble. Un agricultor quiere decir gente humilde. Es algo impensable, especialmente en aquella época. Ahora todavía hay jerarquía en Japón, pero en aquella época no puede ser que alguien sea shogun, que alguien sea el emperador de Japón y venga de familia humilde. Pues sí, fue. Su padre fue agricultor, se llamaba Yaemon,
Y su única faceta con la guerra, con el mundo samurái, fue cuando sirvió al ejército de Oda Nobuhide. Bueno, este no es muy popular, pero sí Oda Nobunaga es muy famoso, ¿eh? Entonces era el hijo de Oda Nobunaga. Entonces el padre de Toyotomi Hideyoshi estuvo como soldado raso, ¿eh? Como soldado raso y fue herido. Entonces, Ashibaru eran soldados de primera línea, o sea, lo tenía muy mal, ¿eh? Los de primera línea siempre o caían malheridos o los mataban rápido. Tuvo suerte, simplemente fue herido y así tuvo que volver al trabajo de campo de manera obligada. Ashigaru es soldado raso, ¿eh? Entonces, ese fue el único contacto de padre en la guerra, ¿eh? Soldado raso. No puede ser que alguien sea shogun viniendo de padre que ha sido un soldado raso de manera transitoria, herido en la guerra y vuelto al trabajo de campo. Algo impensable en la jerarquía. Bueno, Hideyoshi, otra cosa que tuvo en nuestro protagonista de hoy fue que lo enviaron a estudiar a un templo. Él tenía que haber sido monje, pero decidió que su camino tenía que ser otro, quería una vida más intensa y vivir la espiritualidad de otra manera. Ser monje en Japón es muy duro, entonces él, como todos los japoneses en aquella época, tenían una gran espiritualidad, pero una cosa es tener una gran espiritualidad y practicar las religiones de manera sincrética, y otra cosa es hacerse monje. Entonces, bueno, a él se le llegó a invitar a que fuese dirigido hacia ese camino de ser monje, pero renunció. Renunció y así tomó filas en un clan llamado Imagawa. Imagawa, donde ahí empezó a forjarse como hombre de guerra y después entró en otro clan más famoso y respetado llamado Oda. Pero atención, porque su trabajo era ser un humilde miembro llevando las sandalias del gran señor feudal, del gran daimyo, el gran daimyo, el gran supervisor del clan. Así, este señor, llevando las sandalias del grandísimo señor que dominaba este clan, fue progresando y se casó con una mujer influyente y muy inteligente llamada Nene. Se dice de este hombre, Hideyoshi, que era un gran estratega y que finalmente se ganó la confianza de aquel que le llevaba las sandalias, ¿eh? El gran general Oda Nobunaga, un samurái histórico y mencionado en todas las historias del Japón antiguo. Oda Nobunaga. Se ganó su confianza y esto le hizo ganar posicionamiento. Tal posicionamiento que llegó a ser incluso general. Veniendo de hijo de un campesino, ser general, pues sí, y mucho más, que luego contaré. Respetado y distinguido, tenía un sexto sentido, podía leer el pensamiento ajeno, tenía una gran intuición y premonición. No solamente llegó a ser general, sino que también luego fue nombrado daimyo. Daimyo es gran nombre, soberano poderoso. Le dieron 3 zonas, 3 territorios de Japón, 3 tierras. En la prefectura, una zona llamada Shiga. Aquí sí vamos a poner ya imágenes para hacer un resumen de todo lo que estamos viendo. La primera tanda de imágenes, tengo aquí nada, 7 fotos para que veáis un poquito con más claridad todo esto del Shinto y de este samurái, Toyotomi Hideyoshi. Xavi, ¿estás por aquí?
A ver, aquí tenemos. Xavi, Xavi está por aquí. Ah, manifiéstate. Manifiéstate. Espero manifestarme bien. A ver, que tengo los micrófonos abiertos. Sí. Bueno, aquí tenemos la puerta Tori, la puerta Tori, patrimonio de la humanidad, increíble, increíble. Vemos otra imagen, que está la siguiente, la imagen número 2. Bueno, aquí tenemos... Dime cuál es. Aquí voy a contar una anécdota. Venga. Este es el castillo de Osaka. Es algo increíble, es precioso, es enorme. Aquí no se puede apreciar lo alto que es, pero es muy alto. Es gigante, es algo enorme. Entonces yo recuerdo cuando fui, pasaba por este puente y había contratado a una traductora que me acompañó todo el viaje. Entonces, bueno, yo antes de llegar a esta zona, fuimos con transporte de metro japonés y me pasó algo extraño. Yo estaba muy ilusionado por ir a este castillo y de repente había algo que me impedía salir de la boca del metro. Algo extraño, había como una resistencia que me impedía, dice, no, aquí no pasas. ¿Cómo que no paso? Si yo quiero ir al castillo. No, aquí no pasas. Y me empecé a encontrar mal. Cosa más extraña. Digo, bueno, pues me tomé ahí bebidas energéticas, me relajé un poquito, me hice Reiki. No, aquí tú no pasas. ¿Cómo que no paso? ¿No paso? Pues pasé. Y había algo, había como una barrera invisible que no me dejaba traspasar la puerta del metro a la calle, donde había como un trenecito que me llevaba al castillo. Qué cosa más extraña, pero sí me hace un montón de ilusión. Debe ser los calores, porque era agosto y ahí hace mucho calor. Pensé, los calores de Japón me están haciendo estragos. Y bueno, traspasé esa barrera invisible, nos montamos en ese trenecito que nos llevaba por esos jardines donde murieron miles de personas y yo no tenía ni idea de lo que había pasado ahí. Y de repente veo, pensaréis que esto es loco, pero yo no soy de ver cosas, ¿eh? No penséis que, que veo cosas así continuamente. De vez en cuando veo algo. Y en aquel momento digo, no puede ser lo que estoy viendo. Vi un samurái encima de un caballo. Como había ahí como un guardián, ¿no? Vi un caballo y un samurái. Bueno, el calor, lo que me está haciendo el calor, pensaba. Solo vi eso, en ese momento solo vi eso. Y notaba como una presión extraña. Digo, qué raro lo que me está pasando. Me ha sentado mal la cena de ayer, pensé. Me estoy volviendo loco. Bueno, entonces llegamos a la zona antes de llegar al castillo. Se pasa como un pueblecito que está conservado al Japón antiguo y ahí se ven las marcas que habían en las puertas, que era el idioma que tenían ellos para, de manera secreta, comunicarse unos con otros, y ahí también murieron miles de personas en guerra sangrienta extrema. Bueno, nada, ya no le di importancia a la imagen esa que vi con total claridad, aunque la vi con total claridad, intenté no darle fuerza y llegamos a este punto del puente que tenemos en pantalla. Entonces mi traductora llevaba las gafas de sol y de repente se puso, en Japón es muy típico para el calor y el sudor, secarse el sudor con una toallita, y es algo que todo el mundo lo hace. Entonces ella hacía tanta calor que se puso la toalla encima de las gafas, así. Y yo dije, hombre, mira, pareces un samurái, con las gafas de sol y la toallita aquí, y estábamos pasando el puente, y de repente alguien me da un empujón que casi me tira al suelo. Casi me tira al suelo y oigo en mi cabeza, como vuelvas a hablar mal de los samuráis tendrás tus consecuencias. Yo pensé, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién me ha dicho esto? ¿De dónde ha salido esta voz? Bueno, casi me tira al suelo, ¿eh? Cuando yo le dije eso a mi traductora, riéndome de ella, diciendo que parecía un samurái con la toalla aquí, me pasó eso. Digo, bueno, esta es la bienvenida que me dan. Digo, bueno,
voy a tener cuidado con lo que digo y con lo que hago. Bueno, entramos al castillo y, bueno, fuimos recorriendo y yo me empecé a encontrar mal. Bueno, me puse malísimo, no podía ni caminar. Era como una sensación extraña de peso. Bueno, me senté, digo, oye, no puedo más, vamos a sentarnos. Nos sentamos, yo y mi traductora, y me puse a hacerme Reiki. Hay una técnica de Reiki, le llaman la técnica del ombligo, que en 5 minutos te haces 1 hora de Reiki, supuestamente es así. Me hice esa técnica, a ver, con un cuarzo maestro que llevaba, y me hice la técnica y noté una luz muy grande. Y mi traductora me dijo, ay, yo también no puedo caminar, me duele mucho la espalda. Y digo, bueno, espera que acabe y me pongo contigo. Y entonces, bueno, me puse con ella y en ese momento, como estas estrellas que vemos aquí encima de nuestras cabezas y por debajo, se hizo como una gran luz brillante, como una gran explosión de luz y mi malestar se fue, su dolor desapareció y ese peso invisible que yo tenía encima desapareció y empecé a sentir un amor y un bienestar. Qué cosa más rara. Había algo que que tenía encima. Por eso no querían que entrara. Algo me estaba protegiendo o algo me estaba avisando. No vayas, no vayas. El mundo invisible es algo muy extraño y ahí hay muchos espíritus en ese castillo. Así que la gente sensitiva no le aconsejo que vaya a ese lugar. El castillo de Osaka, muy hermoso, pero gente sensitiva, no aconsejo que vayáis ahí. Bueno. Es muy curiosa la anécdota y bueno, para ti también fue parte de experiencia de tener esa sensación y bueno, y el respeto por los samuráis, por descontado que cuento contigo que tú lo tenías, simplemente que bueno, que fue un comentario jocoso que te dio en ese momento y punto. Pero vaya, que ni el comentario jocoso te lo permitían. No. El comentario no fue bien recibido. Por supuesto, yo lo respetaba y lo respeto al mundo samurái y tengo mucha implicación y relación con el mundo samurái, lo respeto 100%, pero claro, somos occidentales. Entonces, el mundo de los espíritus, aunque tengamos un vínculo estrecho con el mundo samurái, algunos de nosotros, no dejamos de ser occidentales que a los espíritus samuráis del Japón antiguo, algunos no les gustamos. Otros sí, afortunadamente. Bueno, seguimos. Próxima imagen. A ver qué tenemos por aquí. A ver que yo te voy pasando y tú me dices, para aquí, para allá. Aquí tenemos una imagen muy bonita para que la gente sepa de quién estamos hablando, del protagonista de hoy, el protagonista de a quién le debemos el castillo que hemos visto antes. Un castillo referente a la gente que va a hacer turismo convencional en Japón. Este es Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi, el hombre del cual hoy le hemos dedicado a este programa para hablar de la fuerza de voluntad. Vamos a la siguiente imagen. Voy. Como veis, esas armaduras pesaban una barbaridad. Aquí tenemos otra imagen de Toyotomi Hideyoshi. Esto podía pesar, el traje que le veis se llama Yoroi. Esto podía pesar más de 20 kilos. Era algo muy pesado. Yo he tenido la suerte de llevarlo, no el suyo, he llevado otros. Es algo que pesa mucho. Tenían que ser hombres con una corpulencia y un cuerpo muy fuerte, muy entrenado. Vamos a ver otra imagen que he preparado. Aquí hay dos samuráis. Esta no, esta la quiero para después. Espera, voy hacia atrás, que puede que haya saltado alguna. Aquí. Estos son los que se conocen como Ashibaru. Esto era los que están en primera línea. Los Ashibaru no llegaban a ser samuráis, eran soldados rasos. Soldados rasos eran los que estaban al principio. Estos lo tenían muy mal porque eran los que estaban a primera línea de guerra y eran los primeros que caían en combate. Entonces, esto era lo que el padre de Toyotomi Hideyoshi se tuvo que enfrentar, estar en primera línea, algo durísimo. Tengo otra imagen por ahí para que veáis lo que llevaban puesto, porque aquí está muy hermoso
Es muy bonito esta imagen, pero realmente vais a ver lo que es esta armadura. Vamos a la otra imagen que hay. Voy para atrás, pues esta es. Me Esto, imagino la que querías enseñar. esto es la armadura que llevaba, es una armadura, no es muy ostentosa, es una armadura de Ashibaru, es una armadura simple. Hay otras armaduras muy complejas, entonces esto ya pesa una barbaridad, ¿eh? Es muy pesado. Entonces imagínate, bajo el sol, con las armas, con el miedo. Entonces, es una armadura original de Ashibaru. Y esto también las he podido ver. Y fijaos esto dónde se guardaba. Tengo ahí otra imagen para que Sí, veáis. un momento. Esto es un tesoro. Esto se guarda en unas cajas que tú piensas, pero madre mía, ¿cómo puede caber esto en la caja? Porque muchos de nosotros en un momento dado hemos pensado, esto yo lo quiero tener en mi casa. ¿Eh? Pero al final yo no he llegado a tener, porque algunas de ellas vienen con compañía. ¿Eh? Claro. Lo he pensado, digo. No es, no es un objeto de decoración, no, no, cuidado, que esto no es un objeto de decoración, esto tiene memoria, ¿eh? Tiene memoria, esto ha estado en la guerra, esto lo ha llevado gente que ha sufrido, que ha matado o que lo han matado a él. ¿Eh? He llegado a ver incluso a veces algunas con manchas de sangre, o sea, entonces finalmente digo, no, mejor tener un Buda en casa y respetar estas cosas, y finalmente este tipo de antigüedades que a mí me encantan las antigüedades. Mira, aquí esta es una antigüedad, ¿eh? Pero es una antigüedad bonita, buena, que trae buenas energías. Esto ha estado en un altar, en una casa en Japón, y esto ha sido rezado. Entonces, ese es el dios de la prosperidad y la abundancia. Entonces, esto sí que es bueno tenerlo como antigüedad, porque ha estado rezado y tiene una energía y desprende una energía. Pero una armadura samurái, cuidado, o un arma que ha estado en la guerra. Aquí en estas cajas, que no son muy grandes, se ponía todo el yoroi, toda la armadura cabía en esa cajita, ¿eh? Sería como una maleta de la época. Entonces el hombre tenía que cargar con eso. Ese era como el petate, ¿no? El petate donde está todos los utensilios para ir a la guerra, ¿eh? O parte de ellos. Pues aquí era como el petate, donde tienes toda la ropa militar para cuando vayas a la guerra. Pues era una caja pesada donde se ponía toda la armadura y todo esto pues era metálico, todo de metal, las piernas, la tibia, los pies, era algo, es algo curioso. Esto a la gente que nos gusta las antigüedades y a la gente que nos esté viendo y les guste, pues esto es digno de ver. Bueno, creo que ya en esta primera parte de imágenes Sí. ya lo hemos visto todo. Voy a seguir con la teoría. Bueno, vemos que Toyotomi Hideyoshi es un hombre fiel a su señor, que es Oda Nobunaga. Toyotomi Hideyoshi, recordamos, empezó llevando las sandalias de Oda Nobunaga. O sea, más humilde no se puede ser, llevando unas sandalias. Claro, lo más raso, lo más humilde que podía ser. Pero llevar las sandalias de este gran señor, pues consiguió con los años ganarse su confianza y que este gran señor le nombrara daimyo, lo más honorífico posible. Oda Nobunaga, admirado por él, o sea, esto era como su padre. Oda Nobunaga era como el padre de Toyotomi Hideyoshi. En 1582 es asesinado Oda Nobunaga. Toyotomi Hideyoshi, el protagonista de la historia de hoy, empieza tácticas de negociación para traer la paz y vengar a su señor. Crea alianzas y así consigue ir a la guerra, vencer a su señor. Esto era algo muy del espíritu samurái. Y traer la paz a Japón. Esto para Hideyoshi, como para Oda Nobunaga, era importante.
que los periodos de guerra que habían estado continuamente en la historia de Japón terminaran, unificar Japón para traer paz, que acabaran las guerras. Esto se encontró una carta, incluso escrita, que Hideyoshi escribió de manera íntima. Su intención era traer paz, no conquistar el mundo y conquistar China, conquistar Corea, eso fue después. En un principio él tenía un corazón puro y ese corazón puro se lo dio sus creencias espirituales. La meditación, la ética. La ética se la daba el Tao, el taoísmo, el sintoísmo. Astutamente, como comentaba, consiguió también un gran título, no uno, unos cuantos, pero consiguió un gran título político a pesar de ser de familia de agricultores. Uno de ellos se llamaba Nai Daijin. Esto era algo impensable, porque él, aunque era daimyo, venía de padres campesinos. Esto no podía ser. Pero él se las ingenió y consiguió este título, algo muy honorífico que le ayudaba a tener más poder político y mejorar sus alianzas. Por eso era importante este nombramiento. Incluso fue tan inteligente que sometió a algunos, que también hablaremos de ello en otro programa, que eran los guerreros monje. Los guerreros monje eran los Yamabushi. Sometió a los guerreros Yamabushi y se enfrentó a ellos en una isla también muy bonita que es Shikoku. Shikoku es popular porque hay como una ruta que es como el Camino de Santiago versión japonesa, donde hay 88 templos. Eso le llaman Shikoku 88. Haciendo esa ruta, una persona se prepara para morir y recibir la iluminación en el más allá. Es esa creencia del Mikyo. Bueno, no solamente consiguió este título, sino que él quería ser shogun. Shogun es lo más, lo máximo, es emperador de todo Japón. Y no le salió bien la jugada de entrada. Lo rechazaron, por eso que decimos, ¿no? Las clases sociales, lo que yo decía al principio, somos occidentales. O incluso en este mundo de Occidente, a veces me he encontrado con que algunos de nosotros, como no tenemos soportes familiares en algunos temas o soportes de X, pues en algunos círculos hemos sido rechazados. Increíble, ¿no? El mundo de las clases. Afortunadamente hoy cada vez más eso en Occidente no tiene mucha importancia, pero en Japón todavía sí. ¿eh? La jerarquía a todos los niveles. En aquella época mucho más. Incluso él, que era un hombre muy listo, tuvo que soportar que le dijeran, usted no puede ser shogun porque viene de linaje de campesinos. Aún así, se las ingenió y consiguió que fuese sido adoptado como una familia prestigiosa y así ganara ese título que le daba más poder y mayor influencia. Y le entregaron el título de regente imperial. Pudo ser shogun a su manera. Se adaptó todo de tal manera para que él fuese respetado y consiguiese ese título que tanto anhelaba, que le daba el poder para pacificar todo Japón. Le daba la influencia para que consiguiese su sueño. Así incluso se convirtió en un estudioso, pasó de ser un hombre de guerra durante una época a un hombre culto. Se cultivó en la poesía, en el arte, en el budismo, en la ceremonia del té, profundizó en las religiones. Eso fue un tiempo, hasta que finalmente, cuando consiguió pacificar Japón, que ese era su sueño de siempre, tristemente, pues parece que le gustaba mucho el alcohol y se encontró con un problema. Japón era una sociedad, en gran parte, de guerra y ya no había una guerra en la que luchar.
los hombres estaban deseosos y no sabían hacer otra cosa que luchar. Y entonces se encontró con ese problema. Tenía gente de guerra y no había con quién combatir, porque estaban todos en paz. Entonces, quizá por unas malas influencias, yo pienso, decidió que quizás era buena idea empezar a ampliar Japón. Y así quiso conquistar Corea y después de Corea venía China. Y así sus intenciones eran conquistar el mundo. Le salió mal, afortunadamente. Le salió mal, porque ahí fue una época terrible en las que se hicieron grandes carnicerías. Tristemente, un hombre que quiso traer la paz a Japón y lo consiguió, luego perdió la cabeza. Bueno, pero más que con este final triste, yo me gustaría que la gente tenga ese mensaje, ¿no? En el día de hoy, que un hombre sin apoyos, sin tener ayuda familiar, como fue su caso, no tenía ayudas de ningún tipo, se espabiló, trabajó duro, fue perseverante, fue humilde y fue astuto para ir mejorando, ir progresando en la vida, a pesar de todas las adversidades, a pesar de la guerra, a pesar de la época terrible que le tocó vivir. Cuando hablamos del samurái, en realidad, pues como decía, ¿no? Es un hombre de guerra ser samurái, pero también tiene una parte poética, y esa parte poética es bonita. Samurái es aquellos que dan servicio, aquellos que sirven, aquellos que sirven y son dispuestos a hacer lo que haga falta. Lo que haga falta por el bien, en este caso, históricamente hablando, por el bien del señor feudal. Nosotros, si cogemos esa palabra en la época de hoy, nos puede inspirar para ser personas dignas, que aunque lo estemos pasando mal, aunque estemos pasando calamidades, nuestra actitud tiene que ser como la de un samurái. Cuidar por lo nuestro, cuidar por los nuestros, cuidar por nosotros mismos, ser personas dignas. En este tiempo la religión ha perdido fuerza, pero tenemos el Reiki, que no es ninguna religión, pero nos puede ayudar a ser personas con una fuerza de voluntad digna. Y tenemos la meditación, tenemos el yoga, tenemos el tai chi, tenemos el qigong. Hoy la espiritualidad ya no se vive en la religión en gran medida, se viven en estas cosas que llamamos alternativas. Esto es algo bueno. Es algo bueno y malo también, porque la gente a veces, como es todo tan a veces informal, no se profundiza como debería. Entonces, si no se profundiza, y hay muchos autodidactas en estos tiempos, se pierde la tradición en estas cosas que, aunque son prácticas, es espiritualidad práctica, no dogmática, se pierde la efectividad por falta de compromiso. Es la parte mala de estos tiempos modernos. Quería comentar también que en el sintoísmo, que alguna vez os he hablado de sintoísmo, es la religión auténtica de Japón. Es considerado, es algo muy bonito, es considerada la vía del camino de los dioses y la creencia que todo tiene vida y espíritu, el sintoísmo. Se venera a los antepasados, la naturaleza y los elementos. Y no tuvo protagonismo y no se la etiquetó como religión de Japón hasta que no entró el budismo en el siglo VI. Ahí fue cuando se nombró por primera vez que había una religión de siempre que se llamaba Shinto. Ahí en esta religión se dice que, por supuesto, el señor Mikao Usui, el creador del Reiki, él sí, la historia nos lo dice, él era monje sintoísta y iba a las cárceles a pregonar el sintoísmo. Es curioso, esto está en la historia. El creador del Reiki iba a pregonar a las cárceles la palabra del Shinto. Se dice que en el Shinto hay 8 millones de dioses
y que hay que estar en armonía con ellos. El mundo invisible. Hay que estar en armonía con ellos para que tengamos su bendición, su protección y su aprobación. Esta era la religión oficial de Japón hasta el año 1945, un año terrible. Año terrible porque es cuando Japón se rinde. En ese momento la espiritualidad de Japón cambia y empieza la decadencia espiritual en Japón. También en el Shinto, que hasta ese momento fue la religión de Estado. Hay diferentes tipos de Shinto. A mí me encanta cuando voy a Japón recibir rituales Shinto porque realmente funcionan. Entonces se paga una cantidad de dinero y los monjes te hacen una ceremonia con tambores, cantando tu nombre, limpiándote con las ramas de un árbol específico. Luego te dan un poquito de sake que está rezado para que esas bendiciones te entren y te purifiquen. Y te dan lo que se conoce como un omamori, un talismán para que te proteja. Esos talismanes tienen una duración de un año, llevan una carga magnética y esto es Shinto. Entonces, es algo fantástico. Bueno, tengo ahí unas fotos que quiero echar un repasito, la segunda tanda de fotos. Estas las hemos visto antes. Este era Toyotomi Hideyoshi. Un momento que estoy con el software. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Esta la hemos visto. Aquí. Estos son los Yamabushi, los Yamabushi, que vienen del Shugendo, los guerreros de la montaña. Esto para los que nos gusta la magia japonesa, muchas de las prácticas que hacemos vienen de ellos, del Shugendo, conocidos también como Yamabushi, que son los que se enfrentó Toyotomi Hideyoshi en Shikoku. Entonces, él consiguió poner estos hombres muy duros, hombres guerreros con una fuerza increíble, los consiguió poner de su parte. El otro día en San Juan hicimos unos rituales que ellos practican. Tú, Xavi, lo pudiste vivir. Los rituales de Nikkyo, que decimos, Nikkyo se conoce como budismo esotérico japonés, vienen también de esta línea, Yamabushi. Vamos a pasar a la siguiente imagen. A ver. Bueno, esto es el asedio que ya os podéis ver, ¿no? Si imagínate que estás tú en tu casa tan tranquilamente y de repente invaden tu casa. Fue un poco lo que le pasó a Oda Nobunaga. Esto fue el incidente cuando le atacaron y lo asesinaron. Entonces, esto se habla mucho, fue el incidente que causó el asesinato de Oda Nobunaga y lo que hizo ascender a Toyotomi Hideyoshi al poder. Bueno, aquí vemos Oda Nobunaga, un poco en el mundo, si nos ponemos a tirar del hilo, en el mundo de la espiritualidad japonesa, pues encontrarse con el mundo samurái es inevitable. Entonces ahí tenemos un gran, amplio mercado de artículos, libros, películas, reproducciones de armaduras. Entonces aquí vemos el yoroi que llevaba Oda Nobunaga. Imaginaos, esto pesa más de 20 kilos. Entonces, aquí os podéis hacer una idea de lo que es un yoroi y de lo que llevaba Oda Nobunaga. Una pregunta, ¿aguanta una flecha? Pregunto, no es ninguna tontería la pregunta. Sí, aguanta una flecha. Vale. No, es que había visto otras protecciones que la hacían Colino y demás, hicieron un documental actual, que incluso en el propio documental tienen las narices que se disparan una flecha. Quien sabe la potencia que tiene una flecha, ponerse un protector de esto y decir, bueno, que aguante una flecha y más a más me dejo de disparar por una flecha. Sí. Y disparos de, no recuerdo ahora la pistola, pero eran también, aguantaban también. Bueno, pero en esta época no tenían pistolas, ¿no? ¿O sí? ¿O era ya poco en pólvora? Sí que tenían. Vale. Eran unas escopetas rústicas. Vale. Y también lo aguantaban. Sí. Vale. No, es que se tienen que entender por qué llevaban esta protección. Y es que eran los antibalas y antiflechas y anti todo. O sea, pesaban sus kilos, pero te salvaban la vida. Esto era el chaleco antibalas de la época.
Yo tengo el mío israelí aquí, que si quieres me lo pongo y hacemos una práctica. Venga, venga. Venga, Pues, continúa. ya te estás aquí mostrando, el Krav Maga, ¿no? Krav Maga. Muy bien. Esto lo practican muchos samuráis modernos, el Krav Maga. Bueno, a ver, la siguiente imagen. Voy. Oda Nobunaga. Aquí tenemos un monumento. Un monumento a Oda Nobunaga. Este fue un hombre increíble. Pasamos a la siguiente. Entiendo que más a más, me estoy fijando en el monumento, está perfecto. O sea, que tenían muy documentado realmente los trajes, las armas y todo. Porque, a ver, lo estoy viendo y está... Incluso un detalle que no me había dado cuenta cuando te he enviado la imagen. Vamos a ver qué lleva en su mano derecha. Por favor, a ver si puedes ampliarla. Sí, se puede. Fíjate lo que lleva. Es un mala. Es un mala. Sí, volada de 108 cuentas, por lo que veo. Cuidado, O sea... Tiene 108 porque es el grande, me refiero. O sea, ya se ve que es un mala de 108. Sí, o sea, señor. La espiritualidad, la comunión con los espíritus, la comunión con Dios, siempre estaba presente en sus actos. O sea, él estaba guiado por los dioses y su espiritualidad lo guiaba en sus actos, aunque fuese un hombre de guerra. Vale. A ver, otra imagen por ahí. Creo que esta es la última. Esta es la imagen de Oda Nobunaga, la imagen real, un hombre admirado. Le debemos un poco a Toyotomi Hideyoshi también, que Oda Nobunaga también su intención era pacificar Japón. Entonces no lo pudo hacer porque fue asesinado, pero su sucesor Toyotomi Hideyoshi lo consiguió. Y luego Tokugawa Ieyasu, después de Toyotomi Hideyoshi, también fue el que acabó con las guerras de Corea y China y hizo que las tropas japonesas volvieran al país y que se acabara el infierno de la guerra. Entonces fue una serie de personas ejemplares que partieron desde Oda Nobunaga, que es el que tenemos aquí en imagen real. Él fue el que tuvo el primer impulso de que se acabe la guerra en Japón. Nos estamos matando unos a otros, no tiene sentido esto. Entonces este fue uno de los que empezó esa lucha para que acabara la guerra. Bien, pues el mensaje final que tengo pues es esto, recordar la voluntad. La voluntad es la actitud de mejorar la conducta ante las adversidades y esto se puede mejorar, como hemos visto, con la espiritualidad. Hablando de espiritualidad y demás, te presento, me parece que os conocéis, o por lo menos ya saben, Sandra Sogas. Hola, Joan. Hola, Sandra, un gusto verte por aquí de nuevo. Igualmente. Los caminos se nos unen. Tú también tienes mucho que ver con Japón, yo lo sé. Sí, también. Pues explicar vuestra historia ahora que estamos aquí en intimidad. El espíritu de Japón está muy cerca de Sandra. Explicar, que esto lo quiero saber. Ella siempre cuenta de nosotros, pues ahora que cuente de ella. Venga, explica, Sandra. Sí, nos conocimos ya hace años, sí. En una feria y después me faltaba hacer el Reiki tibetano, ¿no? Y lo terminé con Joan. Como yo empecé medicina tibetana, pues fue muy curioso, ¿no? En la feria, enseguida nos pusimos a hablar, ¿no? Y es que Japón siempre me ha encantado, Japón. O sea que yo tengo una sinergia con vosotros dos y vosotros dos lo tenéis entre vosotros. Esto es curiosísimo, ¿eh? Sí. No es casualidad, yo desconocía que vosotros dos teníais esta sinergia. Que no hay tanta gente en Caja de Pandora Weekend, quiero decir que es súper curioso. No, conozco la historia que ha estado explicando. Además, en Netflix ahora hay una serie muy, muy bonita que explica la historia de Japón. Sí, la recomiendo. Sí. Bueno, pues nada, gracias Xavi, gracias Sandra. Gracias a todos por escucharnos una vez más en este fantástico programa. Seguimos para otra ocasión. Venga, pues yo como cortamos tu programa, aunque haya intervenido ahora Sandra, voy a poner el cartelito del final, hacemos el saludo final
pongo el cartelito y así podremos cortar en el punto óptimo y realizar, dijéramos, lo que realizamos de subir independientemente en tu caso especial. Espérate un momento, que me prepare el cartelito final, en este caso para Joan Piqué. Vale, ya lo tengo preparado. Pues nada, Joan, si quieres despedirte y yo también. Bien, bueno, pues concluimos aquí el programa de hoy. Gracias a todos por estar aquí una semana más para escuchar los misterios del Japón ancestral, del país del dragón. Por cierto, se llama país del dragón porque si os fijáis en la forma que tiene Japón, es como la forma de un dragón. Por eso le llaman el país del dragón. Un nombre muy hermoso porque también ahí el concepto de ángeles no existe. Ahí hay dragones. Como en Occidente están los ángeles, pues en Japón tenemos los dragones. Bueno, Xavi, yo no sé si puedo decir que el 3 de julio puede hacer un curso de Reiki para animales. Sí, por favor, puedes decirlo. Y es más, en el momento que me pases la nota, yo cuando suba el vídeo dependiente te lo voy a poner para que puedan llamar y clicar directamente. No hay ningún problema. Aquí estamos para hacer las sinergias en ida y venida, sin ningún problema. Pues queda dicho. Este 3 de julio, por primera vez de manera pública, voy a dar un curso de Reiki para animales, un curso oficial. ¿Curso oficial por qué? Porque lo aprendí en un instituto de Tokio en el que pude hacer ese curso oficial de Reiki para animales. Ese instituto, por cuestiones del terremoto, desapareció. El terremoto que hubo no hace muchos años, porque era una planta alta y bueno, pues yo tuve la suerte en el año 2009 de conocer este curso, de poder hacer el instructorado de Reiki para animales. Entonces solo había un pequeño inconveniente. Esos 2 manuales que me dieron y me dieron permiso para hacer uso de ello, estaba todo en japonés, había que traducirlo. Ahora ya está traducido, ya está maquetado y por primera vez el 3 de julio de manera pública haré este curso presencial, solo presencial, en Barcelona. Y el 30 de septiembre, con la magia de Oriente, haremos un curso. Indica tu, aunque sea en audio, luego ya lo escribo, indica tu número de teléfono, el correo electrónico de contacto para que lo escuchen y lo apunten, porque siempre pueden tirar el vídeo hacia atrás y volver a tomar nota, donde se tenga que poner en contacto contigo para que no te conozca. Bueno, quien no me conozca, pues me puede encontrar en mi página web www.joanpiquer.es o el email reikilemura@hotmail.com, en Instagram como Piquer Joan, en YouTube como Reiki con Joan Piquer y en Facebook como Joan Piquer también. Ahí me podéis encontrar para cualquier duda o consulta. Continúa con la exposición que estabas haciendo. Simplemente te puntualizaba, más que nada por el tema del contacto, que lo veía interesante. El 30 de septiembre, con la caja de Pandora, vamos a hacer algo muy especial. Aún falta, pero tenéis que tenerlo presente. Haré un seminario de magia de Oriente, magia especial, donde vamos a hablar no solamente de técnicas japonesas, sino también técnicas de China. Entonces será de 6 de la tarde a 10 de la noche, de 18 a 22 horas en horario español. El 30 de septiembre haré este seminario de magia de Oriente, muy especial. Aquellos que os gusten estos temas, los recomiendo 100%. Las noches mágicas con Joan Piqué se une también aquí a la alta magia. Al final es una noche de magia, de magos, de brujos y de mancia. Aquí Sandra tiene también su aporte. Pues tú mismo, Joan, si quieres cerrar, tú mismo. Muy bien, pues nada, dejamos aquí el programa. Hasta la próxima semana. Gracias a todos por estar aquí. Venga, pues muchísimas gracias, Joan. Ahora pondremos la carátula de Joan y continuamos con Sandra Sogas. Gracias. Namaste. Chao.